Mi madre invitó a todos a la cena del Día de la Madre por WhatsApp, menos a mí. Me despreció por elegir ser maestra y dijo que ya no me veía como su hija. No discutí, solo me alejé. Años después. Mi nombre es Isabella Flores Webb y tengo 34 años. Hace 4 años, la noche antes del Día de la Madre, descubrí que había sido borrada de mi propia familia, eliminada de nuestro grupo de WhatsApp como una extraña, como alguien que nunca perteneció. El mensaje de mi madre a mis hermanos fue muy claro: todos mis hijos son exitosos, excepto Isabella. Ella eligió ser una simple maestra. Ya no la veo como mi hija. No grité. No la llamé llorando. Simplemente desaparecí, como ella quería que hiciera. Lo que mi madre no sabía era que 4 años después, estaría de pie en un escenario frente a 500 personas con el gobernador de Virginia estrechando mi mano, y ella estaría sentada en la audiencia, sin ser invitada, esperando un momento de protagonismo que nunca llegaría. La noche en que me di cuenta de que había perdido la familia que creía tener y comencé a construir la que realmente merecía. Durante mi infancia, la familia Flores era lo que la gente en nuestro suburbio de Virginia llamaba de postal. Mi madre, Margarita Flores, se retiró de su puesto como gerente regional de un banco a los 55 años, no porque necesitara descansar, sino porque finalmente había asegurado su lugar en el Westbrook Country Club. La membresía por sí sola costaba más que mi salario anual. Llevaba sus pañuelos de Hermès como una armadura, siempre colocados justo sobre sus hombros, siempre en tonos apagados que susurraban dinero de abolengo, aunque el nuestro apenas tuviera una generación. Mi hermana Victoria era la joya de la corona. 38 años. Cirujana plástica en Richmond con una clientela que incluía a presentadoras de noticias locales y esposas de políticos. Publicaba fotos de su Rolex Datejust casualmente apoyado en las mesas de los restaurantes, sus uñas perfectamente cuidadas rodeando copas de champán en galas benéficas. Cada día de Acción de Gracias, nos ponía al día sobre su último retoque sutil, como si no pudiéramos ver la tensión alrededor de sus ojos, los labios que parecían más llenos cada año. Luego estaba Ricardo, de 40 años, abogado corporativo en DC. Conducía un Mercedes G-Wagen que se aseguraba de estacionar en el lugar más visible en cada reunión familiar. Tenía una esposa llamada Carolina que coleccionaba bolsos de diseñador como algunas personas coleccionan sellos, metódicamente, obsesivamente, siempre en busca de la siguiente edición limitada. Y luego estaba yo, Isabella, la menor, la que no encajaba del todo en el portafolio familiar. Era maestra de 4º grado en la primaria Maple Creek, una pequeña escuela enclavada en las ondulantes tierras de cultivo a unas 90 millas de la impecable casa colonial de mi madre. Mi Honda Civic tenía 12 años. Mi apartamento cabía dentro del vestidor de Victoria. Pero esto es lo que nadie mencionaba en esos almuerzos del club de campo: mi madre tenía 2 hijos exitosos, una doctora y un abogado. No 3. Nunca. No elegí la enseñanza porque no pudiera hacer otra cosa. Cuando me gradué de la preparatoria, tenía un promedio de 4.1 y una beca completa para estudiar premedicina en UBA, el mismo camino que Victoria había tomado una década antes. Mi madre ya había encargado la calcomanía para el parachoques de su coche que decía «futura doctora». Se lo había contado a todas sus amigas del club. La narrativa estaba escrita. Pero ese verano lo pasé como voluntaria en un campamento de alfabetización para niños desfavorecidos de nuestro condado. Había un niño, Marcos Jr., de 8 años, que no podía leer más allá del nivel de 1er grado. Le habían dicho toda su vida que era lento. Para agosto, estaba devorando libros de capítulos. El día que terminó La telaraña de Carlota por su cuenta, me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. Ese fue el momento en que lo supe. Llamé a mi madre esa noche para decirle que rechazaría la beca de premedicina. Iba a estudiar educación en su lugar. Quería enseñar en la escuela primaria. El silencio al otro lado de la línea duró 17 segundos. Los conté. Estás tirando tu vida por la borda, dijo finalmente. ¿Para qué? Un salario del gobierno y niños ingratos. No vino a mi graduación universitaria. Dijo que tenía un compromiso, una fiesta en el jardín del club ese mismo fin de semana. Victoria envió una tarjeta con un cheque de $50 y una nota que decía: «Buena suerte con tu pequeña carrera».
Cobré el cheque, necesitaba comprar comida, pero nunca olvidé el mensaje detrás de esas palabras: elegiste mal. Elegiste menos. Y nunca te dejaremos olvidarlo. No elegí ser pobre. Elegí tener un propósito. Para mi madre, esas dos cosas eran exactamente lo mismo. La exclusión no ocurrió de golpe. Se fue infiltrando lentamente, como el moho en las esquinas de una habitación que nadie se molesta en limpiar. Día de Acción de Gracias de 2019. Llegué a casa de mi madre con una cacerola de batata casera. Su receta favorita, la que solía hacer la abuela Rosa. Cuando entré al comedor, encontré mi tarjeta de lugar en la pequeña mesa plegable de la esquina, la que estaba preparada para los hijastros de Victoria y el sobrino pequeño de Ricardo. «Ay, cariño, es que nos quedamos sin espacio en la mesa principal», dijo mi madre, ajustándose los pendientes de perlas. «No te importa, ¿verdad? Eres tan buena con los niños». Tenía 30 años. La Navidad de ese año fue peor. Había pasado 3 semanas tejiendo para mi madre una bufanda de cachemira en su tono favorito de gris paloma. Cuando la abrió, la sostuvo, sonrió débilmente y dijo: «¡Qué artesanal!». Luego se volvió hacia Victoria, que le había regalado un bolso de mano de Chanel, y pasó los siguientes 20 minutos elogiando las costuras, los herrajes, la artesanía. Mi bufanda terminó en el armario de los abrigos. La encontré allí 2 meses después, todavía en el papel de seda, con las etiquetas que había quitado cuidadosamente metidas de nuevo dentro. Pero el golpe final llegó en su cumpleaños a principios de 2020. La llamé para preguntar a qué hora era la cena. «Oh, Isabella», dijo, su voz goteando un arrepentimiento ensayado. El restaurante solo tenía 6 asientos disponibles. Tu padre, Ricardo y Carolina, Victoria y su acompañante. ¿Lo entiendes, verdad? La familia es lo primero. 6 asientos. Y de alguna manera yo no era lo suficientemente familia para ocupar uno de ellos. Pero todo eso, la mesa plegable, la bufanda olvidada, el restaurante que no tenía espacio, nada de eso me preparó para lo que vino después. La única persona en mi familia que todavía me trataba como si existiera era mi prima Raquel. Tenía 24 años entonces, la hija de mi tía Patricia, 8 años menor que yo, recién salida de la universidad y en su primer trabajo de marketing en Charlottesville. Habíamos sido cercanas desde que era una niña. Solía cuidarla los fines de semana, llevarla a la biblioteca, ayudarla con la tarea cuando sus propios padres estaban demasiado ocupados peleando. Raquel era el tipo de persona que notaba cuando estabas sufriendo, incluso cuando intentabas ocultarlo. La noche antes del Día de la Madre de 2020, mi teléfono sonó a las 11:47 de la noche. El nombre de Raquel iluminó la pantalla. Cuando contesté, su voz temblaba. «Isabella, necesito decirte algo». «¿Es qué?». No sabía si debía, pero mereces saberlo. Se me encogió el estómago. «¿Qué pasó?». «Revisa tu WhatsApp». «El grupo familiar». Abrí la aplicación, busqué Cena Familiar Flores, el grupo que mi madre había creado hacía 3 años para coordinar las festividades. Ya no estaba en él. «Raquel, yo no». «Lo sé. Te eliminaron. Tu mamá le pidió a Victoria que lo hiciera la semana pasada, pero recién lo hizo esta noche». La voz de Raquel se quebró. «Isabella, lo siento mucho. Hice capturas de pantalla de todo. Te las estoy enviando ahora». Mi teléfono vibró. Una imagen, luego otra. Miré la pantalla, las palabras de mi madre congeladas en tinta digital. Y algo dentro de mí se quedó muy en silencio. «¿Por qué me cuentas esto?», susurré. «Porque eres mi familia», dijo Raquel. «Incluso si ellos han decidido que tú no eres la suya». Guardé esas capturas de pantalla en una carpeta que titulé Prueba. No sabía entonces que las necesitaría. Solo sabía que no podía dejar que esas palabras desaparecieran. Leí esa captura de pantalla 47 veces esa noche. No porque no entendiera las palabras. Las entendía perfectamente. Las leí una y otra vez porque una parte de mí seguía buscando un resquicio, una frase que pudiera significar algo diferente, un contexto que pudiera suavizar el golpe.
No lo había. El mensaje era de mi madre, publicado en el grupo familiar a las 8:32 de la tarde. Recordatorio, cena del Día de la Madre en The Jefferson a las 7 de la tarde en punto. Todos mis hijos estarán allí. Todos mis hijos exitosos. Isabella eligió ser una simple maestra. Ya no la veo como mi hija. Por favor, no mencionen su nombre mañana. Debajo, Victoria había respondido con un emoji de corazón. Solo un corazón. Sin protestas. Sin vacilación. La respuesta de Ricardo: entendido, mamá. 2 palabras. Eso es todo lo que valía para mi hermano. 2 palabras y total sumisión. Me senté en el borde de mi cama en mi pequeño estudio, con el teléfono en las manos. Y no lloré. Quería derrumbarme, gritar contra una almohada, llamar a mi madre y exigir una explicación. Pero, ¿qué cambiaría eso? Ella había tomado su decisión. Lo había anunciado a la familia como un comunicado de prensa: Isabella ya no es una de nosotros. Y todos habían estado de acuerdo. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada, mirando esos mensajes, leyendo las marcas de tiempo, notando que ni una sola persona, ni mi padre, ni mi tía, nadie, se había opuesto. Raquel fue la única que pensó en advertirme. Al amanecer, había tomado mi propia decisión. Si mi madre quería que me fuera, me iría. Completamente. En mis propios términos. Pero no lo olvidaría. Y no borraría esas capturas de pantalla. Hay recibos que se guardan para siempre. La mañana del Día de la Madre, me desperté en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin un incómodo "te extrañamos, ojalá pudieras venir" de Victoria. Nada. Por primera vez en 30 años, no le envié flores a mi madre. No la llamé para desearle un feliz día. No conduje 90 millas para sentarme en una mesa de esquina mientras ella fingía que yo no existía. Me preparé café. Corregí trabajos. Salí a caminar por el arroyo detrás de mi complejo de apartamentos y observé cómo el agua reflejaba la luz de la mañana. Y pensé en mis opciones. Podría llamarla, confrontarla, exigirle saber por qué había dicho esas cosas, por qué me había excluido, por qué ser maestra me hacía indigna de su amor. Podría hacer una captura de pantalla de su mensaje y publicarla en línea. Dejar que el mundo viera qué clase de madre cría a una doctora, un abogado y una hija a la que desecha. Podría aparecer en The Jefferson sin invitación, hacer una escena, forzarlos a reconocer mi existencia. Pero, ¿qué lograría con todo eso? Mi madre había hecho su elección. Había elegido el estatus por encima de su propia hija. Había elegido la opinión de mujeres en un club de campo por encima de la hija que la había amado durante 3 décadas. Si quería que desapareciera, le daría exactamente lo que pedía. Pero no porque ella lo exigiera, sino porque yo lo elegí. Bloqueé su número esa tarde, luego el de Victoria, luego el de Ricardo. Eliminé Instagram para no tener que ver sus fotos familiares curadas. No sabía entonces que mi silencio duraría 4 años. No sabía que esos 4 años lo cambiarían todo. Todo lo que sabía en ese momento de quietud era esto: no rogaría por el amor de personas que me veían como una mancha en su reputación. El mundo siguió girando y la familia Flores siguió fingiendo que yo nunca había sido parte de ella. 6 meses después de ese Día de la Madre, Raquel me llamó con una actualización que no había pedido. Las fotos de Acción de Gracias están publicadas, dijo en voz baja. Victoria las subió hace 1 hora. Me dije a mí misma que no miraría. Duré 3 horas. La imagen mostraba a mi madre en la cabecera de su mesa de comedor formal, flanqueada por Victoria y Ricardo, sus cónyuges dispuestos perfectamente detrás de ellos. La cristalería relucía. Un pavo enorme brillaba en el centro. El pie de foto decía: agradecida por mi increíble familia. Mamá, nos criaste bien. 3 personas, no 4. Mi silla ni siquiera estaba vacía. Simplemente se habían reorganizado, como si la mesa siempre hubiera estado puesta para 6 en lugar de 8. Para Navidad, había dejado de torturarme con las redes sociales. Pero Raquel todavía llamaba.
Tu mamá le dice a todo el mundo que estás haciendo trabajo voluntario en África, dijo. Una especie de organización sin fines de lucro de educación. Muy prestigiosa. No puedes volver a casa porque estás cambiando vidas en el extranjero. Me reí, del tipo de risa amarga que te raspa la garganta. Está mintiendo para ocultar que me desheredó. Está mintiendo para que nadie haga preguntas, para no tener que admitir que echó a su propia hija por ser maestra. Raquel hizo una pausa. Isabella, le dijo a la señora Patterson en el club que fuiste nominada para algún premio internacional de enseñanza en Kenia. No había salido de Virginia en 3 años. Fue entonces cuando lo entendí. Mi madre no me odiaba. Odiaba lo que mi existencia decía de ella. Así que había inventado una versión de mí de la que podía presumir. Una heroína humanitaria, convenientemente inalcanzable. La yo real, la que enseñaba 4º grado a 90 millas de distancia, ya era un fantasma. Conocí a Marcos Webb un martes de octubre, rodeada de calabazas y niños de 9 años riendo. Su granja, Webb Family Organics, era una leyenda local. 50 acres de colinas, vegetales de herencia. Un pequeño huerto donde las familias venían cada otoño a recoger manzanas y tomar fotos frente al granero rojo. Había llevado a mis alumnos de 4º grado en una excursión para aprender sobre agricultura sostenible. Marcos estaba esperando junto al tractor cuando nuestro autobús llegó, alto, de hombros anchos, con ojos amables y tierra permanentemente incrustada bajo las uñas. Me estrechó la mano y dijo, «Usted debe ser la señorita Flores. Mi hija no ha dejado de hablar de usted». Su hija era Lila, de 5 años, rizos dorados y una sonrisa que podría derretir glaciares. Estaba en la clase de kindergarten de mi colega, pero yo le daba clases particulares 2 veces por semana después de que su madre falleciera de cáncer el año anterior. Lila es una niña increíble, le dije. Inteligente como un látigo, curiosa por todo. Algo cambió en su rostro, gratitud, tal vez, o el reconocimiento de un espíritu afín. Dice que eres su maestra favorita de toda la escuela, aunque técnicamente no seas su maestra, sonrió. Sus palabras. Esa excursión se convirtió en una llamada telefónica. La llamada telefónica se convirtió en un café. El café se convirtió en un picnic bajo el viejo roble en su propiedad, donde Marcos preguntó por mi familia y le dije la verdad. No tengo una, dije, o ellos decidieron que no me tienen a mí. No pidió detalles. No presionó. Simplemente me dio un trozo de pastel de manzana que la madre de su difunta esposa le había enseñado a hacer y dijo, la familia no siempre es de sangre, Isabella. A veces son las personas que aparecen cuando todos los demás se van. Ese fue el momento en que empecé a creerle. Pasaron 2 años como páginas de un libro que finalmente estaba escribiendo para mí. En 2022, Marcos y yo nos casamos. No en un club de campo, no con 300 invitados y un pastel de 12 pisos. Intercambiamos votos bajo el roble donde tuvimos nuestra primera conversación real, con Lila como nuestra niña de las flores y un puñado de amigos que se habían convertido en familia. Adopté oficialmente a Lila ese mismo año. El día que llegaron los papeles, me entregó un dibujo a crayón de 3 figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol amarillo. En la parte inferior, con letras temblorosas de kindergarten, había escrito, mi mamá, mi papá, yo. Guardo ese dibujo en mi escritorio en el trabajo. Algunos días, cuando el mundo se siente pesado, lo saco solo para recordar lo que importa. Terminé mi maestría en liderazgo educativo a través de clases nocturnas y sesiones de verano, escribiendo trabajos a las 11 de la noche después de que Lila se durmiera, estudiando durante mis almuerzos. Decidida a demostrar que la ambición no requería abandonar a los estudiantes que amaba. Cuando se abrió un puesto para subdirectora en la primaria Maple Creek, apliqué. El panel de entrevistas estaba compuesto por 3 miembros de la junta escolar, incluido Marcos, quien se recusó de la votación. Conseguí el trabajo de todos modos. Durante todo ese tiempo, me mantuve invisible. Sin redes sociales, sin comunicados de prensa, sin anuncios orgullosos a la familia que me había borrado. En algún lugar de Richmond, mi madre todavía le decía a la gente que yo estaba salvando niños en África. En algún lugar de DC, Ricardo todavía pretendía que nunca había tenido una segunda hermana. En algún lugar en línea,
Victoria publicaba fotos de cenas familiares en mesas que nunca tendrían un lugar para mí. No tenía ni idea de en quién me había convertido, y yo no estaba lista para decírselo. Todavía no. La llamada telefónica llegó un jueves por la tarde en marzo de 2024. Señora Flores Webb. La voz era formal, precisa. Habla Diana Morrison del Departamento de Educación de Virginia. La Junta ha revisado su solicitud y me complace informarle que ha sido seleccionada como la nueva superintendente de escuelas del condado de Clark. Me senté en el borde de mi escritorio, mis piernas de repente inseguras. ¿Superintendente? El puesto al que había aplicado por un capricho, sin creer nunca que realmente me considerarían. Supervisando 12 escuelas, 4,000 estudiantes, 200 maestros. ¿Estás segura?, logré decir. Su historial habla por sí mismo. Las tasas de alfabetización aumentaron un 18% en 3 años. La retención de maestros es la más alta de la región. El programa de mentoría que desarrolló se está adoptando en todo el estado. Una pausa. La doctora Hart la recomendó específicamente. Dijo que usted era la mejor educadora con la que había trabajado. Elena Hart, mi mentora de mi primer año de enseñanza, ahora la comisionada de educación del estado. No había hablado con ella en meses. El anuncio llegó a los periódicos locales 2 semanas después. Maestra local asciende a superintendente. Un pequeño titular en el Shenandoah Valley Voice, completo con mi foto del sitio web del distrito escolar. No pensé que nadie de mi familia lo vería. Estaba equivocada. Raquel llamó esa noche, sin aliento. Isabella, tu hermana acaba de publicar ese artículo en el chat grupal familiar con el pie de foto. ¿No es esta nuestra Isabella? Se me apretó el estómago. ¿Qué dijo mi madre? Nada. No ha respondido. Pero, Raquel vaciló, estaba en casa de la tía Patricia cuando sucedió. Tu mamá llamó a Victoria de inmediato. Podía oírla a través del teléfono, Isabella. Estaba furiosa. ¿Furiosa porque conseguí el trabajo? Furiosa porque no lo sabía. Furiosa porque le ha estado diciendo a todo el mundo que estás en África y ahora hay pruebas de que has estado aquí. Todo el tiempo. El correo electrónico llegó 3 días después. El asunto decía, de tu madre. Casi lo borro sin leerlo. Casi. Mi queridísima Isabella, comenzaba. Vi la maravillosa noticia sobre tu ascenso. Siempre supe que lo tenías dentro. Deberíamos quedar para almorzar pronto. Me encantaría saber todo lo que has logrado. El Día de la Madre se acerca. Significaría mucho tener a toda la familia junta de nuevo. Sin disculpas, sin reconocimiento de los 4 años de silencio, sin mencionar el mensaje de WhatsApp que me había destrozado. Solo una invitación, como si nada hubiera pasado, como si simplemente hubiera estado en un largo viaje y ahora fuera bienvenida a regresar. No respondí. 2 semanas después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. En contra de mi buen juicio, contesté. Isa, soy Victoria. Su voz era melosa, cálida, un tono que no había oído desde que éramos niñas. Sé que ha pasado un tiempo, pero quería contactarte personalmente. Mamá no se ha sentido bien y ha estado preguntando por ti. Realmente quiere verte. ¿Qué le pasa? Solo estrés. Ya sabes cómo se pone. Pero te extraña, Isabella. Todos lo hacemos. Llamé a Raquel esa noche. ¿Mi madre está enferma? Raquel bufó. Estuvo en el spa ayer. Publicó una selfie en la sala de vapor de eucalipto. Una pausa. Isabella, no te están buscando porque te extrañen. Te están buscando porque saliste en las noticias. Ya lo sabía, pero escuchar a Raquel confirmarlo hizo que la verdad se asentara en mis huesos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez has recibido una de esas llamadas de reconciliación? Del tipo en que puedes oír la falta de sinceridad goteando a través del teléfono. Si sabes exactamente de lo que estoy hablando, comenta así abajo. Y si quieres saber lo que hice después, sigue viendo, porque lo que pasó en esa ceremonia de premiación, ni yo me lo esperaba.
Ojalá pudiera decirte que fui fuerte todos los días. Que nunca vacilé, nunca cuestioné. Nunca me quedé despierta a las 3 de la madrugada preguntándome si yo era la villana de mi propia historia. Pero eso no sería la verdad. Las dudas se infiltraron lentamente después de esa llamada de Victoria. En el trabajo, los colegas seguían felicitándome. El anuncio de la superintendencia se había extendido por el condado como la pólvora. Todos querían estrechar mi mano, preguntar sobre mis planes, compartir lo orgullosos que estaban. Y luego venían las preguntas que temía. Tus padres deben estar en la luna, dijo mi subdirectora una mañana, radiante. Apuesto a que tu mamá está presumiendo con todo el mundo en la iglesia. Sonreí, asentí, cambié de tema. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina mientras Marcos lavaba los platos y Lila hacía su tarea en la encimera. El silencio se sentía más pesado de lo habitual. Estás en otro lugar, dijo Marcos sin darse la vuelta. Háblame. ¿Es que? Me apreté las palmas de las manos contra los ojos. Victoria llamó. Dijo que mamá ha estado preguntando por mí, que me extraña. Lo miré. ¿Y si estoy equivocada, Marcos? ¿Y si he sido demasiado dura? Sigue siendo mi madre. Tal vez debería haber. A ver qué, secó sus manos y se volvió para mirarme. Llamarla, ir a cenar, fingir que los últimos 4 años no sucedieron. No lo sé. Mi voz se quebró. Solo sigo pensando que todo el mundo perdona a la familia, ¿no? Es lo que se supone que debes hacer. ¿Y si yo soy la mala aquí? Marcos no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la oficina, desapareció por un momento y regresó con su computadora portátil. Quiero mostrarte algo, dijo. Algo que he estado guardando para un momento exactamente como este. Marcos puso la computadora portátil sobre la mesa y abrió una carpeta etiquetada Isabella, no borrar. Dentro había archivos que casi había olvidado que existían. El primero, una captura de pantalla del mensaje de WhatsApp de mi madre, el que Raquel me había enviado hacía 4 años. La marca de tiempo brillaba en la esquina, 9 de mayo de 2020, 8:32 de la tarde. Las palabras no habían cambiado, ya no la veo como mi hija. El segundo, el correo electrónico de mi madre de hacía 2 semanas. Mi queridísima Isabella. Sin disculpas, sin reconocimiento. El tercero, una foto del Instagram de Victoria, Acción de Gracias 2020. El retrato familiar con el espacio vacío donde yo debería haber estado. El pie de foto, mamá, nos criaste bien. Guardé todo, dijo Marcos en voz baja. Cada mensaje que Raquel reenvió, cada foto que apareció en línea. Hice una copia de seguridad de todo en la nube con marcas de tiempo y metadatos, porque sabía que este día llegaría. Se sentó frente a mí. Sabía que habría un momento en que olvidarías por qué te alejaste, cuando empezarías a preguntarte si fuiste tú la que falló. Miré la pantalla, la evidencia de mi propio borrado, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fallaste, continuó Marcos. Sobreviviste. Construiste una vida. Te convertiste en alguien, no a pesar de ellos, sino sin ellos. Cruzó la mesa y tomó mi mano. No le debes el perdón a personas que nunca lo pidieron. Solo te debes a ti misma la verdad. Cerré la computadora portátil lentamente. Raquel te envió algo más, dije. ¿Qué es? Marcos vaciló. ¿Segura que quieres verlo? Asentí. Mostró una captura de pantalla más. Un nuevo mensaje del chat grupal familiar, fechado justo el día anterior. Y cuando lo leí, todo quedó claro. La captura de pantalla era del chat grupal de la familia Flores, del que me habían eliminado hacía 4 años. El mensaje de mi madre brillaba en la pantalla, fechado el día anterior, maravillosas noticias. Isabella será homenajeada en la ceremonia estatal de Maestra del Año el próximo mes. Será televisado. Ya he confirmado nuestra asistencia. Llegaremos temprano, nos sentaremos en la sección familiar y nos uniremos a ella en el escenario para las fotos. Victoria, usa tu Valentino rojo. Ricardo, trae a Carolina.
Esta es una oportunidad para mostrarles a todos que la familia Flores está unida. La respuesta de Victoria: ya elegí mi vestido. ¿Debería llevar flores? Ricardo: despejaré mi agenda. Buena jugada de relaciones públicas. Ni una sola persona había preguntado si yo los quería allí. Ni un solo mensaje mencionaba la reconciliación, una disculpa o incluso una conversación privada antes de aparecer en el momento más importante de mi carrera. Están planeando secuestrar tu ceremonia, dijo Marcos, su voz tensa por una ira contenida. Entrar como si nada hubiera pasado. Posar para las cámaras. Llevarse el crédito. Leí los mensajes de nuevo, más despacio esta vez. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Esta es una oportunidad. No extraño a mi hija, no me equivoqué. Una oportunidad. Para arreglar su reputación, para reclamar la narrativa. Para pararse a mi lado en mi momento de triunfo y fingir que había estado allí todo el tiempo. No me quieren de vuelta, dije, la comprensión asentándose fría y final en mi pecho. Quieren la versión de mí que pueden presumir. Marcos asintió. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré la captura de pantalla una última vez, la cuidadosa orquestación de mi madre, la entusiasta complicidad de mis hermanos, la ausencia total de algo que se pareciera al remordimiento. Voy a dejar que vengan, dije en voz baja. Y luego, voy a decir la verdad. Nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina esa noche, Marcos, Raquel en videollamada y yo, como generales planeando una campaña. Podrías desinvitarlos, sugirió Raquel. Llamar a seguridad, hacer que los saquen si intentan entrar. Entonces yo soy la villana, dije. La hija ingrata que le prohibió a su propia madre asistir a su ceremonia de premiación. Esa es la historia que les contarán a todos. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Marcos. ¿Dejar que entren campantes y finjan que te han estado apoyando todo este tiempo? Había estado pensando en esto durante horas, ejecutando escenarios, sopesando opciones. No, dije finalmente. Dejo que vengan. No provoco una escena de antemano. No les advierto ni los confronto. Respiré hondo. Y luego, cuando de mi discurso de aceptación frente a 500 educadores, cámaras de televisión y el gobernador de Virginia, le doy las gracias a mi familia. El rostro de Raquel en la pantalla se quedó quieto. Isabella. Le doy las gracias a mi familia, repetí. A mi esposo Marcos, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. A mi hija Lila, que me enseñó lo que es el amor incondicional. Y ya está. Esa es toda la lista. El silencio flotó en el aire. No los vas a mencionar en absoluto, dijo Marcos lentamente. ¿Por qué lo haría? No son mi familia. Lo dejaron claro hace 4 años. Saqué la captura de pantalla del mensaje de WhatsApp de mi madre en mi teléfono. No necesito exponerlos. No necesito leer esto en voz alta. Solo necesito no incluirlos. La ausencia hablará por sí misma. ¿Y si tu madre intenta subir al escenario de todos modos?, preguntó Raquel. Sonreí, la primera sonrisa real que había sentido en días. Entonces le recordaré, muy educadamente, que simplemente estoy honrando los límites que ella estableció. Dijo que ya no era su hija. Solo le estoy tomando la palabra. ¿La doctora? Elena Hart me llamó 3 días antes de la ceremonia. Isabella, necesitamos hablar. Su voz llevaba la misma autoridad directa que recordaba de mi primer año de enseñanza, cuando ella había sido la directora que se arriesgó con una nerviosa joven de 22 años recién salida de la universidad. ¿Ha surgido algo? Me preparé. ¿Qué pasó? Alguien contactó al coordinador de la ceremonia la semana pasada. Una mujer llamada Margarita Flores. Dijo que era tu madre. Elena hizo una pausa. Solicitó hablar durante la parte de comentarios familiares del programa. Quería decir unas palabras sobre cómo te crió. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Hizo qué? El coordinador me pasó la solicitud, ya que yo daré el discurso de introducción. La rechacé. Otra pausa. Más pesada esta vez. Isabella,
No conozco la historia completa de tu situación familiar. Nunca me la has contado y nunca he preguntado. Pero te conozco. Te he visto trabajar durante 15 años y sé que si quisieras que tu madre estuviera involucrada, la habrías mencionado tú misma. Exhalé lentamente. Gracias, Elena. Te presentaré en ese escenario, continuó. Y voy a hablar de tus logros, tu dedicación, tus 15 años cambiando las vidas de los niños. No de tu apellido, no de quien te crió, solo de lo que has construido con tus propias manos. Su tono se suavizó. Te ganaste esto, Isabella. Nadie puede reescribir esa historia más que tú. Cuando colgué, Marcos me estaba observando desde la puerta. Tu madre intentó subir al escenario. Elena la bloqueó. Él negó con la cabeza lentamente, no con incredulidad, sino confirmando todo lo que ya sabía sobre la mujer que me había descartado. Realmente cree que puede volver como si nada, dijo. Cree que se lo merece, respondí. Esa es la diferencia. La noche antes de la ceremonia, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas en blanco, una taza de té de manzanilla y el peso de 4 años oprimiendo mi pecho. Lila se había acostado hacía una hora, su pequeña mano saludando desde la puerta. Buena suerte mañana, mamá. Vas a estar increíble. Marcos estaba en la sala, dándome espacio para escribir. Entendía que algunas palabras necesitaban ser encontradas a solas. Miré la página en blanco. Me gustaría agradecer a... Mi pluma se detuvo. ¿A quién agradecía? A mis colegas, obviamente. A la doctora Hart. A los miembros de la junta que habían creído en mí. A los estudiantes que habían hecho que cada mañana temprano y cada noche tarde valieran la pena. ¿Y luego qué? Pensé en mi madre, en la mujer que había organizado almuerzos en el club de campo mientras les decía a sus amigas que yo estaba salvando niños en África, que me había borrado de las fotos familiares como si retocara una mancha, que en ese mismo momento probablemente estaba preparando su atuendo. Practicando su sonrisa de madre orgullosa, ensayando cualquier discurso que Elena ya le había negado. Comencé a escribir. Quiero agradecer a mi familia. La familia que elegí y la familia que me eligió a mí. A mi esposo Marcos, que me vio cuando yo era invisible. A mi hija Lila, que me enseñó que el amor no es algo que se gana. Es algo que se da libremente. Dejé la pluma. Eso era suficiente. Eso era todo. Ninguna mención del apellido Flores. Ningún reconocimiento a las personas que habían anunciado mi exilio en un chat grupal. Solo la verdad. La familia en mi discurso era la familia que realmente había estado allí. ¿Terminaste?, preguntó Marcos desde la puerta. Terminé, dije. Mañana, me pararía frente a 500 personas, y por primera vez en 4 años, dejaría que mi silencio hablara. El Capitolio del estado de Virginia nunca se había visto más imponente. Había visto fotos del edificio toda mi vida. El diseño neoclásico de Thomas Jefferson, las columnas blancas, la cúpula que parecía tocar el cielo. Pero de pie en la entrada con mi vestido azul marino, Marcos del brazo y Lila sosteniendo mi mano, sentí como si estuviera entrando en la historia. La ceremonia se celebraba en la Cámara de Representantes. 500 sillas dispuestas en filas precisas, cada una llena de educadores de todos los rincones del estado, directores, maestros, miembros de juntas escolares, superintendentes como yo que habían pasado sus carreras en las aulas antes de ascender a oficinas. Y cámaras. 3 equipos de noticias, incluida una transmisión en vivo al sitio web del Departamento de Educación. Me registré en la mesa de inscripción. Una voluntaria me entregó mi gafete. Isabella Flores Webb, maestra del año del estado de Virginia 2024. Felicidades, dijo cálidamente. Su familia debe estar muy orgullosa. Sonreí. ¿Lo están? Tomamos nuestros asientos en la primera fila, reservada para los homenajeados y sus familias inmediatas. Lila se sentó entre Marcos y yo, sus piernas balanceándose debajo de su silla, demasiado cortas para llegar al suelo. Llevaba el vestido que habíamos elegido juntas, amarillo pálido con pequeñas margaritas bordadas. Mamá, susurró, tirando de mi manga.
¿Ese es tu nombre allá arriba? Miré hacia arriba. Una pancarta enorme se extendía por el escenario. Maestra del año del estado de Virginia 2024, Isabella Flores Webb. Mi nombre, de 50 pies de ancho. Imposible de ignorar. Apreté la mano de Lila. Sí, cariño. Ese es mi nombre. Detrás de mí, podía sentir ojos en mi espalda. La sensación punzante de ser observada. No me di la vuelta. No lo necesitaba. Ya sabía quién estaba sentado en la segunda fila, sin invitación e imperturbable, esperando un foco de atención que nunca brillaría sobre ellos. Los oí antes de verlos. Disculpe, esa es mi hija ahí arriba. Sí, la homenajeada. Necesito estar en la sección familiar. La voz de mi madre se extendió por la cámara con autoridad ensayada. El mismo tono que usaba para dar órdenes a los camareros, silenciar las conversaciones en las cenas, convencer a extraños de que pertenecía a donde quiera que estuviera. Mantuve la vista al frente. Respira. Solo respira. Por el rabillo del ojo, los vi llegar como una delegación. Mi madre en Chanel color crema, perlas en el cuello. Victoria con ese vestido rojo de Valentino que había mencionado, cintura ceñida, escote dramático, lista para la cámara. Ricardo de Tom Ford color carbón, su esposa Carolina detrás en un Oscar de la Renta. Entraron en la segunda fila, directamente detrás de nosotros. Y oí el susurro de mi madre a la mujer a su lado: soy Margarita Flores, la madre de Isabella. Cría a esa niña desde el día en que nació. Todo lo que es, me lo debe a mí. La mujer asintió cortésmente, mirando la pancarta y luego a mi madre. Victoria se inclinó hacia adelante, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Isabella, te ves bien. No me di la vuelta, no la reconocí. Una mano tocó mi hombro. ¿No vas a saludar a tu familia? La voz de Ricardo, casual, con derecho. Giré la cabeza ligeramente. No lo suficiente para enfrentarlos, solo lo suficiente para ser escuchada. Mi familia está sentada justo a mi lado. Luego volví a mirar al escenario, la pequeña mano de Lila cálida en la mía. ¿Quieres saber qué pasó cuando di mi discurso? Cuando mi madre me escuchó agradecer a todos en mi vida excepto a ella. Te prometo que no adivinarás su reacción. Si todavía estás conmigo, dale al botón de me gusta y quédate. Los próximos 3 minutos son la razón por la que te estoy contando esta historia. ¿La doctora? Elena Hart se acercó al podio con la misma autoridad tranquila que había llevado a cada aula, cada reunión de la junta, cada conversación difícil durante las últimas 3 décadas. Ajustó el micrófono, examinó la sala y comenzó. En 15 años de trabajo en el sistema educativo de Virginia, he tenido el privilegio de conocer a miles de maestros extraordinarios. Pero hoy, quiero hablarles de una que se destaca. Sentí a mi madre moverse en su asiento detrás de mí, ajustándose las perlas, preparando su expresión de orgullo para las cámaras. Isabella Flores Webb comenzó su carrera en una escuela primaria rural con 23 estudiantes, recursos limitados y una determinación ilimitada. La voz de Elena era firme, cálida. Solo en su primer año, elevó los niveles de lectura en un promedio de 2 grados por estudiante. No con magia, sino presentándose todos los días. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Isabella no provenía de un entorno que le facilitara el camino. No tuvo conexiones ni privilegios servidos en bandeja de plata. Un ligero énfasis en esas palabras. ¿Lo estaba imaginando? Construyó todo por sí misma. Su maestría mientras enseñaba a tiempo completo, su programa de mentoría que ahora se está adoptando en 37 condados del estado. Su familia. Se me cortó la respiración. A la que tengo el honor de presentar ahora. Su esposo Marcos, quien ha servido en la Junta Escolar del Condado de Clark durante 6 años, y su hija, Lila, quien me dijo tras bastidores que su mamá es la mejor maestra del mundo entero. La cámara se enfocó en Marcos y Lila. No en mi madre, no en Victoria con su vestido rojo. En la familia que importaba. Detrás de mí, oí una inhalación brusca.
El crujido de una silla mientras alguien agarraba el reposabrazos con demasiada fuerza. Elena sonrió. Por favor, den la bienvenida a su maestra del año del estado de Virginia 2024, Isabella Flores Webb. Caminé hacia el podio con piernas que se sentían más firmes de lo que esperaba. 500 rostros me miraban. Las cámaras grababan cada respiración, y en la segunda fila, 4 personas con ropa de diseñador esperaban el reconocimiento que creían merecer. Gracias, doctora Hart, comencé. Y gracias al Departamento de Educación de Virginia, a la oficina del gobernador y a todos los que hicieron posible este día. Miré a la audiencia real. Maestros que pasaban sus fines de semana corrigiendo trabajos. Directores que se quedaban hasta tarde para aconsejar a estudiantes con problemas. Educadores que habían elegido esta vida no por dinero o estatus, sino porque creían en el poder del potencial de un niño. Cuando empecé a enseñar hace 15 años, no sabía si duraría un semestre. Las horas eran largas, el sueldo modesto, y algunas personas, hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado, cuestionaron si era un camino que valía la pena tomar. Silencio, del tipo que vibra. Pero esto es lo que aprendí, enseñar no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de estar ahí para los niños que te necesitan, incluso cuando nadie más lo hace. Especialmente cuando nadie más lo hace. Respiré hondo. Lo que me lleva a mis agradecimientos. A mis colegas de la primaria Maple Creek, ustedes son mi pueblo. A la doctora Hart, que vio algo en mí cuando solo era una nerviosa joven de 22 años con un sueño. Le debo más de lo que las palabras pueden expresar. Me volví hacia la primera fila. Y a mi familia, sonreí a Marcos, a Lila, mi esposo Marcos, que creyó en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. Mi hija Lila, que me recuerda todos los días lo que es el amor incondicional. Me detuve. Esa era la lista. Detrás de mí, alguien en la segunda fila se puso de pie. ¿Isabella? La voz de mi madre. No me di la vuelta. Isabella, cariño, seguramente no olvidaste a tu propia madre. La voz de Margarita resonó por la cámara, su tono a medio camino entre herido y autoritario, el tipo de voz diseñada para hacer que todos en la sala simpatizaran con ella. La madre descuidada, pasada por alto por su hija ingrata. Oí movimiento detrás de mí, tacones haciendo clic contra el mármol. Se dirigía al escenario. 500 cabezas se giraron. Las cámaras giraron. El momento se estiró como un caramelo, pegajoso e ineludible. Mi madre llegó al pie de las escaleras del escenario, su Chanel color crema captando la luz, su sonrisa ensayada firmemente en su lugar. Solo me gustaría decir unas palabras sobre mi hija, sobre lo orgullosa que estoy de todo lo que ella. Señora Flores. Mi voz salió tranquila, baja, amplificada por el micrófono del podio para que todos la oyeran. Se detuvo a mitad de la frase, con un pie en el primer escalón. Gracias por asistir, dije, encontrando sus ojos por primera vez en 4 años. Pero la parte de mi discurso dedicada a la familia ha concluido. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo, una fisura en la fachada. Isabella, soy tu madre. Usted dijo que ya no me veía como su hija. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Hace 4 años, en un mensaje grupal, dijo que elegí ser una simple maestra y que ya no era parte de su familia. Jadeos recorrieron la audiencia, un murmullo de voces. Alguien dejó caer un programa. Simplemente he respetado su decisión, continué uniformemente. La familia a la que agradezco hoy es la familia que estuvo a mi lado. La familia que no requirió que demostrara mi valía a través de un título de trabajo o un salario. Un guardia de seguridad se acercó a Margarita suavemente, señalando hacia su asiento. Ella se quedó helada, sin avanzar, sin retroceder. Por primera vez en mi vida, mi madre no tenía nada que decir. El silencio duró exactamente 4 segundos. Luego, desde algún lugar en el medio de la cámara, una mujer se puso de pie. Pelo canoso, de unos 60 y tantos, con un simple cardigan y gafas que habían visto miles de aulas. Empezó a aplaudir. Lento, deliberado, inconfundible. Otra persona se puso de pie, luego 5, luego 20.
El aplauso creció como una ola, recorriendo la cámara hasta que cada uno de los educadores en esa sala estaba de pie. 500 personas dándome algo que mi propia madre nunca me había dado, validación sin condiciones. Me agarré a los bordes del podio, con los ojos ardiendo. El guardia de seguridad guió suavemente a Margarita de vuelta a su asiento. Caminó rígidamente, mecánicamente, su postura perfecta desmoronándose con cada paso. Victoria la tomó del brazo, susurrándole algo urgente, pero Margarita la apartó. Escuché fragmentos de conversaciones de las filas cercanas. ¿Oíste lo que dijo? ¿Su propia madre la desheredó por ser maestra? Eso es. Asqueroso. Así que esa es la mujer que la llamó, simple maestra. ¿Te imaginas? La historia se extendía por la sala como la pólvora. Cada susurro, otro clavo en el ataúd de la reputación cuidadosamente construida de mi madre. Cuando el aplauso finalmente disminuyó y la gente tomó asiento, vi a Margarita sentada rígidamente en su silla, mirando al frente. Su Chanel color crema de repente parecía demasiado brillante, demasiado esforzado. Victoria tecleaba furiosamente en su teléfono. La mandíbula de Ricardo estaba tan apretada que podía ver los músculos trabajar desde el escenario. Y en la primera fila, Lila me miraba con ojos brillantes. «Lo lograste, mamá», susurró, demasiado bajo para que nadie más lo oyera, pero leí sus labios perfectamente. Le sonreí. Solo a ella. El resto de la audiencia se desvaneció en ruido de fondo. Mi familia estaba orgullosa de mí. Eso era todo lo que importaba. Me acorralaron en el pasillo fuera de la cámara. Acababa de terminar de tomarme fotos con el gobernador, un hombre amable con un apretón de manos firme que me había dicho que mi discurso era lo más honesto que había escuchado en ese edificio en 20 años, cuando los vi acercarse. Mi madre, flanqueada por Victoria y Ricardo, moviéndose entre la multitud con la determinación de quienes creen que se les debe una explicación. ¿Isabella? La voz de mi madre era baja ahora, despojada de su calidad interpretativa. Necesitamos hablar en privado. Mantuve mi tono agradable, profesional. Si tiene algo que decir, señora Flores, puede decirlo aquí. Sus ojos se desviaron hacia la gente que nos rodeaba, otros homenajeados, sus familias, un periodista garabateando notas. Me humillaste. Frente a todos, en televisión. Dije un hecho. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y mostré la captura de pantalla que había vivido en mi carrete durante 4 años. Este es el mensaje que envió el 9 de mayo de 2020. Ya no la veo como mi hija. Sus palabras, su decisión. Simplemente la respeté. El rostro de mi madre palideció. Eso fue. Estaba molesta. ¿Sabes cómo se sacan las cosas de contexto? ¿Contexto? Le mostré la marca de tiempo, el remitente, el emoji de corazón de Victoria, el entendido, mamá, de Ricardo. Este fue un mensaje grupal diciéndole a todos en nuestra familia que fingieran que yo no existía. ¿No hay otro contexto? Ricardo dio un paso adelante. Isabella, seamos razonables. Fui razonable durante 30 años. Mi voz se mantuvo tranquila. Fui razonable cuando me sentaron en la mesa de los niños. Razonable cuando mamá olvidó mi graduación. Razonable cuando todos ustedes decidieron que mi carrera me hacía desechable. Guardé mi teléfono. He terminado de ser razonable. La máscara de Victoria se rompió primero. Esto es ridículo, siseó, su vestido rojo valentino de repente pareciendo vulgar bajo las luces fluorescentes del pasillo. Vinimos aquí para apoyarte. Reorganizamos todas nuestras agendas. Vinieron aquí para una sesión de fotos. Mantuve mi voz nivelada. Leí sus mensajes, Victoria. ¿Debería llevar flores? Eso no es apoyo. Es una puesta en escena. Su rostro se sonrojó. ¿Cómo? ¿Quién te mostró eso? No importa cómo lo sé. Importa que todos ustedes planearon aparecer en mi ceremonia, sentarse en mi sección familiar y llevarse el crédito por un éxito que pasaron 4 años ignorando. Ricardo intentó un enfoque diferente. Su voz de abogado,
tranquila, razonable, el tono que usaba para negociar acuerdos. Isabella, piensa en esto desde una perspectiva de relaciones públicas. El vídeo se está volviendo viral. La gente está llamando a mamá. La gente está llamando a mamá lo que es. Estás empeorando esto para todos. Para el apellido de la familia. No he tenido ese apellido en 2 años. Levanté mi mano, mostrando la simple banda de oro que Marcos había puesto allí. Ahora soy una web. Y lo curioso de los apellidos es que solo significan algo si la familia detrás de ellos es real. Victoria se acercó, su voz bajando a un susurro feroz. ¿Crees que eres mejor que nosotros, no es así? Solo porque te dieron un premio. No, la miré a los ojos. Creo que soy exactamente lo que siempre he sido, una maestra. La misma maestra que llamaste, simple. La misma maestra que a mamá le avergonzaba mencionar en su club de campo. Me volví para mirarlos a los tres. No me volví mejor que ustedes. Ustedes decidieron que yo no era lo suficientemente buena, y dejé de intentar cambiar su opinión. Detrás de mí, oí los pasos firmes de Marcos. La pequeña mano de Lila encontró la mía. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Más que lista. Me volví para enfrentar a mi madre una última vez. Se veía más pequeña, de alguna manera. El Chanel color crema colgaba de manera diferente ahora. Las perlas parecían menos pulidas. 4 años de cuidadosa construcción de reputación, deshechos en 3 minutos en un escenario que nunca había sido invitada a compartir. Señora Flores, dije en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. Hace 4 años, usted tomó una decisión. Eligió su imagen por encima de su hija. Eligió las opiniones de mujeres en un club de campo por encima de una hija que la amaba. Su labio tembló. La primera grieta en su armadura que había visto. Podría odiarte por eso, continué. Pasé muchas noches pensando que debería. Pero esto es lo que me di cuenta, odiarte significaría que todavía controlas mi vida. Y ya no lo haces. No más. Isabella. No le estoy pidiendo que se disculpe. No necesito su disculpa para ser feliz. He sido feliz durante 2 años sin ella. Respiré hondo. Pero quiero que entienda algo. No estoy haciendo esto para castigarla. Estoy haciendo esto porque finalmente aprendí la diferencia entre el perdón y el autorrespeto. Me volví hacia Victoria. Preguntaste si creo que soy mejor que ustedes. No lo creo. Solo creo que merezco ser amada sin condiciones. Y encontré eso en otro lugar. A Ricardo. Te preocupaba el apellido de la familia, pero los nombres son solo palabras. La familia es estar presente. No estuviste presente durante 4 años. No puedes empezar ahora. Di un paso atrás. La mano de Marcos cálida en la parte baja de mi espalda. Lila apretada a mi lado. Adiós, señora Flores. Victoria. ¿Ricardo? Asentí una vez. Espero que encuentren lo que sea que estén buscando. Pero no lo encontrarán conmigo. Salimos por las puertas sin mirar atrás. Las consecuencias no ocurrieron de la noche a la mañana. Se infiltraron lentamente, como agua a través de grietas en los cimientos. Raquel me llamó un mes después de la ceremonia con actualizaciones que no había pedido, pero que de alguna manera necesitaba escuchar. Tu mamá renunció al comité social del club de campo, dijo. Dijo que necesitaba enfocarse en asuntos familiares. Pero todos saben la verdadera razón. Las mujeres le hacían preguntas que no podía responder sobre ti, sobre el discurso, sobre qué clase de madre deshereda a una hija por ser maestra. Revolví mi café, viendo cómo la crema se arremolinaba. Y Victoria borró todas sus publicaciones familiares de Instagram. Todas y cada una. Alguien en los comentarios de la página de su consultorio preguntó si ella era la hermana que envió un emoji de corazón cuando su mamá denigró a su hermana. Raquel se rió amargamente. Aparentemente, a los pacientes no les encanta saber que su cirujana plástica tiene un tiempo de respuesta de 30 segundos con un emoji de corazón a la crueldad familiar.
Ricardo se había quedado en completo silencio. Según Raquel, le dijo a su tía Patricia que toda la situación se había exagerado y que prefería no discutirla. La clase profesional tenía sus formas de castigar los errores sociales. Nadie estaba boicoteando el consultorio de Victoria o negándose a contratar el bufete de Ricardo. Pero había susurros, miradas de reojo en eventos de networking. El sutil distanciamiento que ocurre cuando la gente se da cuenta de que la superficie brillante de alguien esconde algo podrido debajo. Tu mamá está viendo a un terapeuta, agregó Raquel en voz baja. Le dijo a la tía Patricia que quiere entender que salió mal. Dejé mi taza. Bien por ella. ¿No quieres saber más? Tal vez realmente está cambiando. Tal vez lo esté. Miré por la ventana el roble en nuestro patio trasero, donde Marcos y yo habíamos intercambiado votos. Pero que ella cambie no cambia lo que pasó. Y no me obliga a volver. 6 meses después, aprendí lo que realmente se siente la paz. No la ausencia de ruido. Nuestra granja nunca estaba en silencio. Lila practicaba piano en la sala, las teclas tropezando para Elisa con una imperfección decidida. Marcos discutía con el tractor en el granero, convencido de que entendía sus sermones sobre la eficiencia del combustible. Las gallinas tenían opiniones sobre todo. Pero debajo de todo ese ruido, había quietud. Del tipo que proviene de saber exactamente a dónde perteneces. Todavía era superintendente. El trabajo era duro, reuniones de presupuesto, conflictos de personal, el papeleo interminable de dirigir 12 escuelas. Pero cada mañana, cuando entraba a mi oficina, veía el dibujo a crayón de Lila clavado sobre mi escritorio. 3 figuras de palo, un sol amarillo, mi mamá, mi papá, yo. Ese era mi recordatorio diario de cómo se veía realmente el éxito. En nuestro 3er aniversario de bodas, Marcos y yo tuvimos otro picnic bajo el roble. Lila ayudó a poner la manta, extendiendo platos de pollo frito frío y los famosos bizcochos de la madre de Marcos. La luz del atardecer lo teñía todo de dorado. Alguien de una editorial llamó la semana pasada, mencionó Marcos casualmente, dándome un vaso de limonada. Quieren que escribas un libro sobre tu carrera, tu viaje, todo. Negué con la cabeza antes de que terminara. No quiero vivir en el pasado. Incluso si pudiera ayudar a otras personas, a otros maestros que se han sentido menospreciados. Lo pensé. Realmente lo pensé. Si alguna vez cuento esta historia públicamente, dije finalmente, será en mis propios términos. No por venganza, no por lucro. Solo para que alguien más sepa que no está solo. Lila se subió a mi regazo, oliendo a hierba y sol. Cuéntame un cuento, mamá. Le besé la coronilla. Había una vez, una maestra que encontró a su familia. La carta llegó un martes de octubre, casi exactamente un año después de la ceremonia. Sin remitente en el sobre, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. La cuidadosa cursiva de la que mi madre siempre se había enorgullecido. Las elegantes curvas que había pasado años perfeccionando en la escuela de señoritas en los años 70. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo, solo sosteniendo el sobre. Marcos entró del granero, vio lo que sostenía y se sentó frente a mí sin decir una palabra. No tienes que abrirla, dijo. Lo sé. La abrí de todos modos. La carta tenía 2 páginas, escrita a mano en su papelería personalizada, la cartulina color crema con sus iniciales grabadas en oro. Isabella, he escrito esta carta 47 veces. Cada vez intenté explicar, justificar, hacerte entender por qué hice lo que hice. Pero la verdad es más simple y más fea que cualquier explicación que pudiera dar. Tenía miedo. Miedo de lo que la gente pensaría. Miedo de ser juzgada. Miedo de que tus elecciones reflejaran de alguna manera mis fracasos. No espero que me perdones. Ni siquiera me he perdonado a mí misma. Solo quiero que sepas que me equivoqué. No estaba molesta ni fue sacado de contexto. Me equivoqué. Y lo siento por cada día que pasaste creyendo que no era suficiente. No me debes una respuesta. No me debes nada. Pero si alguna vez quieres hablar, no reconciliar, solo hablar, estaré aquí.
Tu madre, incluso si esa palabra no significa para ti lo que debería. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en el cajón de la cocina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcos. No lo sé. Miré el roble, sus hojas volviéndose ámbar con la luz del otoño. Pero por primera vez, creo que no necesito saberlo todavía. ¿Sabes lo que me mantuvo despierta durante meses después de todo esto? No la ira, ni siquiera la tristeza. Era una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué una madre borraría a su propio hijo? ¿Qué tipo de persona mira a su hija y ve una carga? Pasé mucho tiempo leyendo sobre esto, hablando con una amiga terapeuta, tratando de entender. No para perdonar, sino para dejar de cargar con el peso de la confusión. Esto es lo que aprendí sobre personas como mi madre. Margarita Flores creció en una familia donde el amor era transaccional. Sus propios padres la elogiaban cuando lograba algo y se retraían cuando no lo hacía. Aprendió temprano que el valor equivale al rendimiento, que te ganas tu lugar en la mesa, literalmente. Para cuando tuvo sus propios hijos, no conocía otra forma de amar. Cuando Victoria se convirtió en cirujana y Ricardo en abogado, mi madre no solo estaba orgullosa, estaba aliviada. Su éxito demostraba que era una buena madre. Sus logros eran sus logros. Su estatus la protegía de la vergüenza que había cargado desde la infancia. Y luego estaba yo, la hija que eligió el propósito sobre el dinero, que eligió una profesión simple, que hacía que Margarita se sintiera expuesta. Cada vez que alguien preguntaba por sus hijos, tenía que explicarme a mí. Una explicación que se sentía como un fracaso. Así que hizo lo que hacen las personas asustadas, cortó la parte que dolía. No la excusa. Nada excusa abandonar a tu hijo. Pero entender esto me ayudó a darme cuenta de algo importante, su rechazo nunca fue sobre mi valor. Fue sobre sus heridas. Y esto es lo que quiero que escuches, si alguna vez has estado en mi lugar, no eres responsable de sanar a las personas que te lastimaron. Puedes entenderlas sin excusarlas. Puedes tener compasión sin darles acceso a tu vida. Los límites no son muros construidos con ira. Son puertas que tú puedes controlar.